Saludos amigos, Laura Serrata y Luisa Ramírez en otra entrega de su espacio Ministerio Público. Esta semana el programa está cargado de informaciones muy importantes y puntuales. Bueno, y para iniciar tenemos en la entrevista central al psicólogo Luis Vergés, quien es el director del Centro Conductual para Hombres, y con él vamos a hablar sobre cuál es el tratamiento que se les da a los hombres agresores. Asimismo, Laura, también vamos a hablar del proceso que debe de agotarse, todo lo que tiene que ver en el mundo de las repatriaciones al momento de llegar a nuestro país. Esto y mucho más esta semana en su programa Ministerio Público. Acompáñennos. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Yo no sabía nada, un delincuente envuelto en droga, en vicios, en atraco, en droga, en homicidio, en muchísimas cosas, lo cual no era nada, inclusive desechado hasta por mi familia. Hoy en día mi familia se siente orgulloso cuando vienen aquí y ven la otra persona que soy yo. Esta expresión de Elin habla de los resultados obtenidos por el sistema educativo que se aplica en el nuevo modelo penitenciario, el cual es aprovechado por miles de internos que se dedican a capacitarse durante su estadía en los centros penitenciarios. A partir del año 2011, ese sistema incorporó estudios universitarios y bajo la supervisión y colaboración de la Universidad de la Tercera Edad, se implementa un programa de educación superior en distintos centros de corrección y rehabilitación del país. Bueno, para mí representa un sueño hecho realidad. Siempre quise en la calle estudiar, ir a la universidad, pero a veces las circunstancias, la falta de voluntad e incluso la falta de oportunidades no me permitieron, pero gracias a Dios ahora estoy realizando mi sueño. El programa es apoyado por la Fundación Mujeres por la Educación, que preside la señora Peggy Cabral. La coordinación del programa de estudios universitarios está a cargo de la señora Crisálida Díaz, quien representa la Unidad de Educación Superior del nuevo modelo y es a la vez coordinadora de la Fundación. Para Crisálida, la implementación del programa de educación superior en los centros ha dado excelentes resultados y afirma que la entrega y dedicación tanto de internos como de los facilitadores garantiza que los internos concluyan con éxito sus respectivas carreras. Muchos me dicen, doña Cris, usted ha traído una revolución a la cárcel porque ahora todo el mundo quiere estudiar. En lugar de los internos estar discutiendo en un pasillo, están inmersos en sus programas de tareas asignadas por la universidad. Por el momento, a nivel nacional, donde estamos, podría decir que es todo un éxito. Mediante el método andragógico, los privados de libertad cursan carreras universitarias en Derecho, Psicología y Educación, supervisados por catedráticos y facilitadores de la Universidad de la Tercera Edad, quienes fiscalizan su aprendizaje y avalan sus calificaciones. 386 internos e internas han sido integrados hasta la fecha al programa de estudios superiores, mientras cumplen sus respectivas condenas en distintos centros de corrección y rehabilitación del país. En la actualidad, las carreras universitarias son impartidas en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Mujeres y Najayo Hombres en San Cristóbal, La Isleta en Moca, Rafey Hombres en Santiago y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Gloria Enríquez es una de las facilitadoras de la Universidad de la Tercera Edad y una confesa apasionada de este programa del nuevo modelo penitenciario. Yo creo que República Dominicana tardó en que se aplicara, pero no importa el tiempo que nos hayamos tardado. Lo importante es que nosotros ya arrancamos y ya tenemos muchísimo tiempo, tenemos cierto tiempo a tal punto que tenemos ya internos e internas que van a salir graduados de Derecho, graduados de Psicología, graduados de Educación, y yo pienso que eso es extraordinario, porque como le decía al principio,
son personas privadas de libertad que se le tiene que dar la oportunidad. La única forma de que el interno o la interna cambie la visión de la sociedad en sentido general es dándole la oportunidad de que se pueda reinsertar. Y esa reinserción definitivamente no se logra si no es a través de la educación. Un equipo de psicólogos y personal especializado del nuevo modelo realiza los estudios y exámenes necesarios para seleccionar a los internos bachilleres que califiquen para aplicar el programa universitario. Por su lado, la universidad aplica a los internos las mismas exigencias y requisitos que a los alumnos convencionales, tanto para su ingreso como para las calificaciones. No hay privilegios a la hora de su evaluación académica. Las carreras se imparten de manera gratuita a los internos gracias a un programa de becas acordado por la Procuraduría General de la República, la Fundación Mujeres por la Educación y la Universidad de la Tercera Edad. Sin embargo, para mantener esta beca, los estudiantes deben cursar y aprobar todas las materias de cada semestre. Si alguien reprueba alguna materia, deberá costear esta en el próximo semestre para poder continuar favoreciéndose del programa de becas. Los internos que han cumplido su condena pueden continuar sus estudios becados asistiendo a los centros de corrección y rehabilitación o pueden optar por concluir su carrera en las aulas de la universidad pagando con sus propios recursos las materias que les restan. Hasta el momento, todos los liberados asisten a las aulas del nuevo modelo a recibir docencia con la finalidad de aprovechar esta oportunidad que les brinda el sistema. Yo hice una condena de casi 6 años, salí con la libertad condicional hace alrededor de 5 meses. Inicié los estudios aquí, en Najayo Hombre, en la Facultad de Derecho de la Universidad UTE de la Tercera Edad. Y vengo todos los viernes porque es una beca que nos ofrecen a través de una fundación. ¿Qué te ha parecido este programa? Excelente, porque por lo menos le da la oportunidad al que está aquí de seguir hacia adelante o tratar de alcanzar lo que no pudo alcanzar en la calle. Este programa de estudios superiores en los centros de privación de libertad inició hace 5 años y ya cuenta con varios egresados que incluye algunos con grados cum laude. Ricardo Angomás Rodríguez fue el primer interno que en el año 2014 obtuvo un título de licenciado en Derecho en la Universidad Tecnológica del Cibao. Asimismo, José González Soñé se graduó magna cum laude en Lenguas Modernas mención Educación en la Universidad del Caribe en el año 2016. Pero la mayor muestra de los resultados de este programa de estudios universitarios para internos se verá el próximo diciembre, cuando se graduará un grupo de 38 internos e internas que han finalizado con muy buenas calificaciones sus respectivas carreras. Es un proyecto muy bueno y muy grande para nosotros, porque nosotros no veíamos ese foco en nuestra vida cuando estábamos afuera. Por ejemplo, yo no lo veía porque me quedé en segundo de bachiller y ya yo no tenía esperanza tal vez de seguir estudiando por la vida que llevaba. Y aquí es un logro para nosotros como internos, porque uno se siente como especial de saber que alguien está pensando en un futuro para nosotros y en que nosotros crezcamos como internos. El programa ha sido ampliado y junto con los internos cursan carreras universitarias los agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario encargados de la seguridad de los centros y de aplicar el tratamiento de rehabilitación para los internos. También ellos se benefician del programa de becas. La mayoría de ese personal aspira a ser directores, psicólogos, encargados legales en los centros. Estamos brindándole una gran herramienta para ellos llegar a obtener una carrera y luego desempeñarse en esos cargos. Nunca pensé, al igual que mis compañeros, que íbamos a tener la oportunidad de compartir una misma aula con los internos. Era algo que ni siquiera pensarlo. Pero gracias a Dios por el avance que ha tenido el modelo de gestión penitenciaria, a los internos se les da la oportunidad, en base a su rehabilitación, de que puedan estudiar. Y a nosotros se nos da el beneficio de compartir con ellos también, para nosotros ir acompañando durante el proceso también. Los resultados del programa de estudios universitarios incluyen resultados al margen de lo académico. Ha mejorado en gran medida la conducta de los internos en los centros.
Ha incrementado el interés en la capacitación por parte de los internos que cursan niveles medio y secundario, y ha motivado a los familiares de los internos a brindar apoyo en sus aspiraciones de hacerse profesionales aun cuando estén en privación de libertad. En la actualidad, se trabaja en la preparación de espacios físicos para nuevas aulas y se coordina acuerdos con otras universidades a fin de ampliar el programa tanto en el número de internos como a otros centros del nuevo modelo penitenciario. De esta manera, el nuevo modelo penitenciario dominicano garantiza devolver a la sociedad a personas que, además de cumplir sus respectivas condenas, han sido rehabilitadas y ahora cuentan con condiciones para ser mejores ciudadanos. Porque aquí hay un vivo ejemplo de que sí que uno puede ser diferente. Y así como yo, hay muchos. Mi proyección al terminar la universidad es irme a la rama del derecho civil, bienes raíces. Bueno, me veo como una terapeuta familiar. Ese es mi sueño y ya realmente no lo veo como un sueño. Ya yo mi visión lo veo hecho realidad. Me veo como una terapeuta familiar para ayudar sobre todo a aquellas familias que no funcionan bien o aquellos hogares que están a punto de destruirse e incluso ayudar a los niños que son los más afectados. Con Dios por delante yo pienso ser un abogado. Quiero saber qué es lo que se cree, para dónde es que va. Dice que va a una reunión de trabajo. Mira, yo la agarro y... Si te reconoces en este gesto, eres un agresor. No es ella quien te saca de control. Tú decides si te afecta o no. Tú eres el dueño de tus emociones. La violencia solo destruye. Entonces respiré profundo y la ayudé a arreglarse. La verdad es que se veía tan bonita. Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. Un mensaje del Ministerio de la Mujer, Agencia de Cooperación Española, UNFPA y Ministerio Público. Línea Vida, 809-212-02. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. La Procuraduría General de la República hace muchos años viene implementando una política contra la violencia de género e intrafamiliar. Por eso ha creado 19 unidades de atención a víctimas y también recibe denuncias en todas las fiscalías del país, incluyendo las fiscalías barriales relacionadas a la violencia. Además de prestar atención a la mujer, que por lo general es la víctima en estos casos, también da asistencia a los hombres agresores con la intención de prevenir la violencia. Hemos creado el Centro de Intervención Conductual para Hombres. Quien lo dirige es el señor Luis Vergés y con él vamos a hablar sobre este centro y qué se hace desde allí. En nuestra entrevista central está con nosotros el señor Luis Vergés. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por invitarme. El placer es nuestro. Háblenos un poco de este centro, cuándo se crea y cuál es la finalidad. El centro se crea en el año 2008, o sea que ya el próximo año cumpliremos nuestro 10º aniversario y la finalidad no es otra que garantizar la seguridad de las víctimas, impidiendo que se intensifique la violencia en contra de ellas y desde el punto de vista preventivo el centro ha jugado un rol en detener esa escalada de daños que las mujeres reciben hasta el punto que desde que el centro fue creado en el 2008 hasta la fecha actual no tenemos registrado el primer caso de feminicidio cometido por los usuarios que han pasado por el sistema de atención nuestro. Así que esa es la finalidad principal. El segundo propósito que persigue el centro es identificar cuáles son los procesos internos que tienen estos hombres. Nosotros le llamamos deficiencias internas desde el punto de vista del pensamiento, del manejo de sus emociones y de la regulación de su conducta que influyen en la violencia que generan en contra de las mujeres. Nosotros partimos de la base de que la violencia hacia la mujer no es de afuera hacia adentro, va de adentro hacia afuera. Porque cuando la vemos de afuera hacia adentro, entonces estamos justificando. Es como cuando decimos, bueno, golpeó porque ella se lo ganó. Eso no existe en el sistema discursivo ni práctico de la Procuraduría. En la Procuraduría
todos estamos alineados para incentivar la asunción de responsabilidad y asumir consecuencias de reparar el daño por las acciones, y nosotros desde la terapia impulsamos ese proceso. ¿Y qué quiere Luis decir la parte de la agresión que se puede? ¿Qué es esto? La agresión que se genera entre una pareja o de un padre hacia su hijo. ¿Cómo podría psicológicamente hablarse? Por lo regular, ahí lo que va a cambiar es el objetivo, el propósito. Normalmente cuando hay que también entender que ambas formas de violencia son dañinas. Ahora bien, el propósito de la violencia del hombre hacia la mujer en una relación de dos es someter, controlar, asumir a la mujer como un objeto de posesión. Y esto naturalmente está muy moldeado o condicionado por un aprendizaje social y un aprendizaje cultural que durante siglos vendió la idea de que la mujer era propiedad del hombre. Y eso viene desde las conquistas, desde las guerras, y lamentablemente la sociedad civilizada actual no ha logrado incorporar a todos los hombres dentro de un régimen de equidad y de respeto a los derechos de las mujeres. Ya cuando se trata de una violencia gestada de un padre hacia un niño, por lo regular ocurre porque el padre no maneja herramientas educativas para poder disciplinar al niño. Muchas veces el niño tiene un temperamento o unas características que es incompatible con el sistema de rigidez que tiene el padre, y al no tener esa flexibilidad y conocimiento del manejo de esa disciplina, el padre tiende a descontrolarse. O sea que son dos dinámicas muy diferentes. Mira, Luis, dicen que la cultura dominicana tiene mucho que ver en la agresividad del hombre, pero nos gustaría saber, de manos de un profesional como tú y que ya tiene la experiencia de muchos años, ¿cuáles son los factores principales que originan la agresividad en el hombre? Sí, la cultura evidentemente juega su papel en la medida en que nosotros normalicemos como sociedad eso que vemos y no reaccionamos como debemos reaccionar, condenando, denunciando, llamando a la persona para hacerle conciencia del daño que está haciendo, creando una red de apoyo y de seguridad hacia las víctimas. O sea, si la sociedad no asume esos roles, entonces decimos que la cultura, por omisión, está justificando la violencia. Ese es un factor importante. Ahora bien, lo más fundamental es el sistema de creencia que tienen estos hombres. La mayor parte de las veces están orientados bajo la premisa de que ellos tienen una actitud de merecimiento, como que ellos, eso le llamamos el entitlement. El entitlement no es más que un código de pensamiento que les hace creer a ellos que son superiores a las mujeres y que la mujer está subordinada a su voluntad. Entonces, cuando la mujer desafía, que muchas veces no es que desafía porque de forma rabiosa se propone hacerlo, sino porque sencillamente se asume como un ser independiente que toma iniciativa, que diseña proyectos personales sin consultarlo con él, entonces él siente que la mujer se le está saliendo del libreto, se le está saliendo del guión. Y es ahí donde comienzan los intentos de sometimiento, de control, para que ella vuelva al redil. Si ella no regresa, pues entonces usa un método de mayor intensidad, que puede ser el insulto, puede ser avergonzarle en público y puede llegar incluso hasta la violencia física. Es importante desmontar el mito o la idea de que ese comportamiento ocurre de forma impulsiva, como un acto de locura, de un momento a otro. No, la mayor parte de las veces son estrategias de control y de sometimiento que comienza con lo que nosotros llamamos violencia psicológica, humillaciones, intimidaciones, amenazas, chantajes, burlas, ataques hacia lo que es la autoestima de la mujer, denigración de alguna parte que es importante desde el punto de vista de la autoimagen que la mujer tiene. Y eso va luego subiendo de escalafón, va subiendo de grado. Y ya cuando se van cometiendo los primeros hechos de violencia física, ahí se pierde algo que llamamos empatía, que es el respeto hacia la integridad de esa mujer. Ya no la ven como un ser humano. Todo lo que sigue a partir de ahí es una escalada que puede llegar incluso hasta la muerte.
¿Tú entiendes, Vergés, que el hombre se convierte en el verdugo de su pareja o nace con esta condición? ¿Es un problema que tiene el hombre? ¿Es una conducta aprendida? Cuéntame un poco. Mira, más que un asunto de hombre, es un asunto de mentalidad abusiva. Okay. Y la mentalidad abusiva, pues, se perpetra o se condiciona o se instala más fácil en una persona que tiene cierto poder o ventaja sobre alguien, sobre la base de poder usar ese poder en un momento determinado. El único elemento poderoso que una persona utiliza dentro de su mentalidad abusiva de manera preponderante para subyugar y someter a la mujer es la fuerza física. Claro. Así que más que una cuestión de hombre, porque sabemos que hay muchos hombres que han evolucionado y que ven a la mujer como su igual, lo ven como un ser digno de respeto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que lamentablemente hay otros procesos, por ejemplo, de vinculación, de apego. Recientemente estábamos nosotros revisando las estadísticas de feminicidio y encontramos algo asombroso. La mayor parte de los crímenes se están cometiendo contra las exparejas y precisamente en un momento cuando la expareja no quiere retomar la relación. Entonces fíjate ahí cómo además de la mentalidad abusiva reaparece un elemento que nosotros llamamos apego enfermizo, apego no saludable, que es esa idea de que soy yo el que tiene que tomar la decisión de romper una relación. Si es la mujer la que decide voluntad propia validar su independencia y su libertad, entonces eso se convierte ante estos hombres con mentalidad abusiva en un factor de riesgo para su vida. Así que es una conjunción de factores, no es algo que tú puedes decir, bueno, esto ocurre solo por esto. Claro, no se puede determinar que es por algo en específico. Claro que sí. Laura, cuando estábamos hablando de la visión de esa conducta repetitiva, podríamos denominarla, Luis, como un patrón, una especie de patrón ajustado. Y ese patrón puede, esa persona que está recibiendo ese tipo de trato, darse cuenta y con tiempo advertirlo. Puede decirle y explicar cuáles serían esos tipos de agresiones para que podamos estar ojo avisor y si tenemos que acudir a las autoridades o a buscar las ayudas, con tiempo buscarlas. Claro que sí, y de hecho te debo informar algo que es muy fundamental. La misma conducta de la mujer es muy importante en la prevención. Ya hay una primera conclusión que científicamente ha sido validada y es que los hombres con mentalidad abusiva no buscan mujeres empoderadas. Las mujeres empoderadas que tienen una conciencia de autocuidado, que saben valorarse como personas y que pueden demostrar que pueden ser capaces de denunciar, de crear una red de apoyo, de buscar aliados para que la defiendan en un momento determinado. Ese tipo de mujer no es atractiva para un hombre con mentalidad abusiva. Por eso una de las recomendaciones que nosotros hacemos es que ante las primeras señales de una conducta violenta, sin tener que llegar a la violencia física, basta con una discriminación, con un chantaje, con una intimidación, ya la mujer tiene que informarle al hombre que no se siente cómoda con ese comportamiento y no lo voy a aceptar. A veces la mujer tiene miedo de que si dice esto, el hombre la va a violentar, va a ser más intenso el castigo. Falso, eso es un mito. Muy importante Se ha demostrado que cuando el hombre te da las primeras señales de que puede perpetrar una acción violenta, comenzando desde la violencia física, eso hay que pararlo inmediatamente ahí. Mira, es importante eso que tú dices, Luis. Mira, el hecho de, ante las primeras señales como tú manejas, tenemos que las mujeres asumir el rol de decir, bueno, basta, vamos a frenar. Pero quizás, no por justificar a las mujeres, pero quizás a veces no nos demos cuenta cuando estamos precisamente frente a conductas de un agresor. ¿Cómo pudiera una persona distinguir que está con un agresor? Lo primero son las conductas de control.
Cuando tú sientes que si sales un día sin pedir permiso, tú regresas y el hombre dura una semana enemigo tuyo, sin dirigirte la palabra. No es fácil. Y lo hacen, de hecho lo hacen. Cuando tú tomas una iniciativa donde tal vez no lo consultaste, porque no es verdad que hay que consultarlo todo. Debemos recordar que en una pareja somos yo, tú y nosotros. Claro. El nosotros es lo más importante, pero hay elementos particulares donde tú eres tú y representas en gran medida lo que son intereses. Por ejemplo, tú no tienes que consultar para ver una película, tú no tienes que consultar para ir a visitar a tu mamá, no tienes que pedir permiso para eso. O sea, sin embargo, para una persona con mentalidad abusiva, eso puede generar hasta una crisis. Y por lo general ellos no suelen pedir el permiso, o sea, no es algo recíproco entre las parejas. Él sí puede salir sin pedir permiso, Claro. sin notificarle a su pareja. Y ahí está el mensaje de abuso, Claro. porque es un mensaje de inequidad, es un mensaje de injusticia, tiene un doble estándar, porque lo que es una regla para mí no tiene que serlo para ti. Entonces, cuando hay un doble estándar y cuando se dan todos estos indicadores, probablemente ya ahí tú tienes señales de una mentalidad abusiva. Luis, ¿hasta dónde influye el ejemplo? El ejemplo interno dentro del seno familiar, porque tenemos que también entender que se puede ir aprendiendo esa conducta. ¿Cómo las familias al día de hoy pueden también formar parte de evitar crear hombres o parejas que vienen con ese grado de control y de abusividad para su otra relación? Evidentemente, y es fundamental esto que preguntas, la familia es el órgano educativo y socializador por excelencia. Y lo que se modela desde la familia es lo más fácil de aprender porque se incorpora y aprende por imitación. Y desde la niñez, las personas comienzan a observar conductas con las cuales se van identificando y llega un momento que las ven como normales. Por eso, una de las primeras cosas que nosotros recomendamos es que definamos los objetivos que vamos a establecer para educar desde el hogar y hacer lo más posible aquello que queremos hagan nuestros hijos. Si queremos un hogar pacífico, un hogar libre de violencia, un hogar de respeto, un hogar empático, solidario y justo, no puede modelarse violencia porque vamos a tener lo contrario. Es fundamental también tomar en cuenta que hay otro aprendizaje que se da aquí, y es que como la violencia trae dolor, estos niños y niñas muchas veces crecen con una idea distorsionada de lo que es un hogar, de lo que es una relación y de lo que es una familia. Entonces desarrollan eso que llamamos fobia hacia las relaciones maritales. Hay niñas que dicen desde chiquitita, yo no me voy a casar. ¿Por qué? Muy penoso. Porque se convierte en el hogar en un elemento transmisor de un mensaje aversivo y condiciona una especie de fobia a las relaciones ya maritales. ¿Y cómo afecta a la sociedad dominicana esas agresiones entre las parejas? Decía un autor una frase muy penetrante que yo nunca olvido. Una persona que infringe la ley y el que violenta a una mujer está infringiendo la ley, es una bomba de tiempo que tú fabricas en casa y explota en la sociedad. No hay nada en la vida que emerja desde un hogar que no tenga implicaciones a nivel social. Porque esos parámetros de comportamiento que tú incorporas en el hogar, por ejemplo, en el caso de ustedes, esos ademanes de cortesía, de respeto, no se crean que eso viene de otro planeta. Eso ustedes lo comenzaron a ver en sus abuelos, en la parte afectiva que ustedes recibieron de sus padres, en las relaciones horizontales con sus hermanos, y es más fácil transferirlo hacia la sociedad. O sea que los grandes beneficiarios de lo que se construye en el hogar vamos a ser los que no vivimos en ese hogar, de donde vienen ustedes y de donde vengo yo. Y eso es lo que nosotros llamamos sociedad. Me llama mucho la atención, Luis, lo que puede vivir los hijos, los niños, dentro de una relación que se está dando el carácter abusivo, la violencia. ¿Cuál podría ser las recomendaciones y más para poder protegerlos y las consecuencias, en definitiva, de estos niños que están
recibiendo todas estas energías no controladas a través de un experto de la conducta como lo serías tú a través del centro? Comenzando por el final, que es lo más fundamental para la prevención, es orientar a los padres sobre esos daños. Es decirle a los padres que cuando ellos violentan o se violentan entre sí o violentan a sus hijos, se va rompiendo el vínculo, la calidad del apego en la relación. Ya los niños comienzan a sentirse desprotegidos, se van llenando de angustia, se van llenando de ansiedad. Hay una serie de trastornos infanto-juveniles que se desarrollan a partir de ese proceso, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, ni hablar de los trastornos del estado de ánimo como la depresión, que incluso llevan hasta el suicidio. Hemos tenido casos de niños que desarrollan fobia escolar porque no se concentran. Entonces los padres tienen que entender ese primer mensaje. La segunda consecuencia es lo que nosotros llamamos el vínculo traumático, que son estos padres que se convierten en apoyadores, o los niños que se convierten en apoyadores de la conducta violenta de sus padres como forma de protegerse. Son estos niños que se callan cuando le investigan sobre lo que está pasando en el hogar. Ellos desmienten, dicen que no, que su papá nunca le ha dado a su mamá, que su papá ellos no los golpea, y hacen un imaginario fantasioso donde sueñan con que sus padres son afectivos, sus padres son cariñosos. La familia perfecta. Y se van trastornando mentalmente porque eso es una ficción, eso no existe. Ellos están deformando la realidad para no sufrirla. Y entonces lo que hacen es que se disocian mentalmente al vivir una realidad que no existe. ¿Y cuáles son los factores que inciden en el suicidio del hombre agresor? Antes de tú responderme esa pregunta, Luis, te voy a pedir un permiso para hacer una pausa. Pero cuando regresemos vamos a continuar hablando con el señor Luis Vergés, quien es el director del Centro de Intervención Conductual para Hombres. Pedro esa tarde se tomó su cafecito, me dio un beso y se montó en su guagua. No escuchó mi pedido de que no trabajara corrido. Lo vi muy cansado, pero me dijo que necesitábamos el dinero. Esa fue la última vez que recibí su beso. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Estamos de regreso en su programa Ministerio Público y les recordamos que estamos conversando con el señor Luis Vergés, quien es el director del Centro de Intervención Conductual para Hombres. Antes de irnos a la pausa, te preguntaba, Luis, ¿cuáles eran los factores que incidían en el suicidio de un hombre agresor? El suicidio es más frecuente de lo que imaginamos, sobre todo porque va vinculado a tres procesos. La ideación suicida, que son estos hombres que piensan en suicidarse, pero no lo intentan hasta que se dan ciertas condiciones. Lamentablemente, la mayor parte de las veces, cuando el hombre lo intenta, lo logra, a diferencia de las mujeres, que lo intentan muchas veces, pero no lo logran tantas veces como los hombres. Ya a eso nosotros llamamos tentativa suicida y la materialización per se del suicidio. Lo primero es hablar de dos procesos distintos. Uno es el proceso interno, hay lo que se llama la violencia internalizada, que son estos hombres que ya tienen la idea de resolver algo con métodos violentos y acompañan esa idea con una condición de ánimo o ansiosa, deprimido o muy rabioso. Entonces esa combinación de esos tres factores es lo que nosotros llamamos la violencia internalizada. Ahora bien, cuando esa rabia se desplaza hacia alguien hacia afuera, cuando ese hombre identifica que por culpa de esa mujer yo estoy ansioso, yo estoy deprimido o yo no soy feliz, entonces comienza a procesar una serie de pensamientos que le llamamos pensamientos rumiativos. Y esos pensamientos inciden para generar un descontrol emocional, que es donde viene entonces la tentativa criminal, que no se conforma con matar a la mujer, sino que luego se suicidan.
porque es tanta la acumulación de rabia, es tanta la desregulación emocional que hay, que es como una corriente sin freno que va arrastrando todos esos procesos, tanto desde dentro como desde fuera, y ahí ocurren lo que llamamos los homicidios múltiples. Okay. Y, mira, muy interesante, Luis. Esa parte de que yo reconozca ya que estoy dentro de un proceso de relación agresiva o de que rompamos los tabúes y de que yo como agresor también haga una introspección y diga necesito ayuda. ¿Cómo puede esa persona llegar a tu centro? ¿Cómo ese hombre puede llegar a buscar esa ayuda? Y los mecanismos que puede tener este centro para brindarle ese soporte psicológico. sí, hasta ahora hemos estado usando el mecanismo coercitivo de presión por la ley 24127 y especialmente todo lo que hace la Procuraduría General de la República con los acuerdos administrativos. ¿Por qué razón? Porque aunque la idea de la autocrítica y del autorreconocimiento de una falta sería lo ideal como motivación para llegar al centro, en la práctica no ocurre así. La mayoría de estos hombres entienden que ellos no están mal, ellos entienden que están en lo correcto, ellos creen que la mujer es la que tiene que revisarse, ella es la que tiene que pedir permiso para que yo no me enoje, ella es la que tiene que dejar de estudiar para que yo no me ponga ansioso, para yo estar tranquilo, ella es la que tiene que fijarse cuando yo estoy intranquilo, ella es la que tiene que buscar la manera de que yo esté estable. Esa es la mirada que ellos tienen. Entonces, con esa mirada el Ministerio Público, que tiene una responsabilidad social de prevención y persecución del delito, no puede sentarse a esperar que esos hombres lleguen. Entonces, por eso se hacen los acuerdos administrativos para que ellos lleguen como normalmente llega la mayoría, y también las vías de resolución que dictan los jueces, porque también visitar el centro es una medida de coerción. Sí, ya los jueces también imponen la visita y las terapias en el centro conductual. Pero ¿qué tipo de terapia ustedes le dan a estos hombres agresores ya una vez ingresan al centro? Una terapia centrada primero en la conciencia sobre el daño que se ha hecho, una terapia centrada en la necesidad de reparar esos daños, una terapia centrada en proteger a las mujeres de su propio desorden interno, de sus propias deficiencias, una terapia centrada en la asunción de responsabilidad de reparar ese desorden interno, una terapia centrada en fortalecer los niveles de respeto, de empatía hacia esa persona que se ha dañado, una terapia centrada en asimilar la idea de que la mujer es un ser digno de respeto, pero sobre todo sujeto de derecho, porque esa es una partecita que muchos de ellos no asimilan. Y si tomamos en cuenta que ese agresor viene de un círculo familiar dañado, como ya hemos explicado, donde se ha desarrollado dentro de unos padres violentos, y eso es lo único que él ha vivido, ¿pudiéramos garantizar, Luis, ya en el ámbito psicológico, si es posible reeducar a este agresor que ha nacido y se ha desarrollado dentro del círculo de la violencia? Por supuesto que sí, porque partimos del hecho de que hay una diferencia entre lo que es una excusa y lo que es una razón. Okay. Y eso de usar el criterio de que mis padres fueron violentos para yo seguir siendo violento, eso fue lo que yo aprendí. Eso es más una excusa que una razón. Entonces, nosotros lo que hacemos con las excusas es someter la prueba de la validación. Las conductas no se miden por lo que hicieron quienes vivieron antes que mí. Las conductas se miden por la responsabilidad que yo asumo de transformar aquello que hace daño. Porque ese daño que yo le hago a la mujer, probablemente yo no se lo hago a todo el mundo. Ese mismo hombre que golpea a la mujer no golpea a su jefe, que le paga la quincena, que le paga la mensualidad. Que sea una persona amable en su trabajo. Muy amable, y le regala flores a sus colaboradores. Ese hombre que golpea a la mujer, cuando lo manda a detener un policía o un amén en la calle, no golpea al amén. Entonces, ¿qué está pasando? Es una persona que tiene una capacidad para discriminar, para darse cuenta cuándo puede y cuándo no. Entonces, si usted puede controlarse allá, ¿por qué no se puede controlar aquí? Y aquí volvemos al tema del doble estándar. O sea, no podemos funcionar
en base a un estándar que justifica que yo dañe a quien tengo que proteger, porque es la persona que tengo más cerca, y entonces yo me controlo para respetar todo lo que está fuera de mi entorno. Entonces, la terapia permite identificar esas contradicciones y lograr bajar esos niveles de disonancia que en el fondo influyen y afectan la conducta del ser humano. Luis, la finalidad del centro para trabajar con los hombres agresores, ¿qué es lo que se busca? Detener la conducta violenta, garantizar la seguridad de las víctimas y superar los déficits internos que inciden para que ellos perpetren este tipo de acciones. Al momento de ustedes terminar el trabajo, ¿tienen que rendir algún informe para que esa vía por la que fue convocada y que se ordenara como el tribunal tenga respuesta y sepa el proceso que se le ha dado y el resultado que se ha obtenido? Sí, sobre todo el proceso que se ha seguido. Como nosotros estamos en el área asistencial, no en el área pericial, lo que sí informamos es que la persona cumplió con los criterios que establece el centro. Pero ¿y qué pasaría si esa persona está renuente a recibir el tratamiento? Bueno, se le agrava la medida, porque evidentemente ellos van por una medida. Si va por una medida administrativa y no asiste, nosotros reportamos que no asistió, y entonces ya eso significa que se le va a judicializar el caso. En la situación esta, en que ya la persona tiene una medida de coerción y le han dado la oportunidad de ir al centro, y ustedes han sido testigos que ha ocurrido, que no se han presentado y lamentablemente hemos tenido que informar de esa ausencia y entonces se le ha agravado la medida. O sea que todo el que llega al centro tiene que recibir las terapias para reeducarse, para tratar de reducir esos niveles de violencia de manera obligatoria, porque si no, la medida que le impuso ir al centro le es variada. Le es variada y de hecho eso es lo que más está funcionando por lo que yo le explicaba a ustedes. Muchos de ellos no tienen conciencia de que necesitan este tipo de procesos. Entonces tiene que haber un mecanismo porque la sociedad no puede sentarse a esperar que a ellos les dé la voluntad de ir mientras están haciendo daño y pueden representar un peligro para la vida de un ser humano. Ya la terapia terminó en ese sentido dentro del centro de intervención conductual y ya ese hombre, ya con el etiquetado de agresor, se marcha y continúa. ¿El centro le da seguimiento a este tipo de hombres que ya termina su proceso dentro del centro? Independientemente de que ya ellos no quedan con la obligación de mantenerse vinculados al centro, sí hemos logrado por conciencia que muchos de ellos acepten ese seguimiento. Y ese seguimiento se hace a manera de unos encuentros esporádicos. Hay algunos que crean una red entre ellos, donde espontáneamente se ayudan recíprocamente a modular, regular sus emociones, controlar ciertas reacciones y actitudes con las mismas herramientas que el centro le da. Es importante esto de la creación de redes entre ellos, no para justificar la violencia, sino para cambiarla. Es una forma de seguimiento también. Mire, yo creo que lo importante de la creación de centros, de unidades, es los resultados. Háblame un poco de las estadísticas que, si las manejan, de los hombres agresores que han pasado por el centro y han recibido terapia. Las estadísticas, como yo decía en principio, primero el indicador fundamental para nosotros es la preservación de la integridad física, moral, psicológica de la mujer. Y en ese sentido no tenemos todavía el primer caso registrado de feminicidio en más de 15.000 hombres que han sido intervenidos en el centro. Es muy importante que eso es resaltarlo, eso es algo positivo. O sea, vivimos en un país donde a cada rato vemos feminicidio, abusos contra las mujeres, violencia, y saber que ustedes manejan más de 15.000 hombres que han pasado por el centro y no han reportado en ningún momento feminicidios en contra de la mujer. ¡Wow! Eso realmente es bastante meritorio, hay que resaltarlo. Ese es un primer dato. Otro indicador que nosotros manejamos es el caso de las reincidencias y las recaídas. Ya la reincidencia tiene que ver cuando la persona, después de terminar el programa, entonces vuelve a cometer un acto de violencia. Estos casos, lo que más se registran son casos de violencia psicológica.
Hemos tenido casos de hombres que llegaron allá con violencia física, que han golpeado a las mujeres, y luego algunas mujeres han reportado que ellos han recaído, pero en la parte psicológica. Y hemos tenido casos ya de recaídas dentro del mismo programa, pero el porcentaje ronda por debajo del 5%. O sea que en esos casos. Y feminicidio, la tasa está en 0. Mira, como psicólogo, ¿pudieras dejarle un mensaje a los hombres agresores? Ya hemos establecido en el programa que no llegan al centro sino a través de la imposición de la mujer, de tomar el rol y decir, bueno, déjame poner la denuncia, y a través de una medida de coerción es que se dirigen estos hombres al centro. Tienes la oportunidad de llegar a muchos de ellos a través de este programa. ¿Qué mensaje le darías? Este mensaje va a incluir primero una exhortación para que entendamos que somos fruto de un proceso de socialización erróneo que nos dijo durante muchos siglos que las mujeres eran propiedad nuestra, que nosotros somos sus dueños, que ellas nos deben la vida, que nos deben pedir permiso para todo, que deben hacer lo que nosotros decidamos y que solo pueden irse de nuestro lado cuando nosotros así lo determinemos. Debemos decirnos uno a otro que esa realidad no la queremos para nuestras hijas, no la queremos para nuestras hermanas, no la queremos para nuestras madres. Entonces, ¿por qué imponérsela a nosotros, a las mujeres? ¿Por qué aplicar un doble estándar? Para aquello que no deseamos, para la gente que queremos, imponérselo a las demás personas. Entender que la mujer no es un objeto, la mujer es un sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho es un ser pensante, un ser con iniciativa, un ser igualitario, propositivo y con una mirada que tiene un potencial que nosotros podemos aprovechar en lugar de destruir. Hay muchísimas cosas que las mujeres tienen que enseñarnos y que nosotros debemos aprender de ellas. Entonces yo pienso que la principal exhortación aquí es invocar a respetar la integridad del ser humano y a ser cada vez más empático y sensible con ese ser de la naturaleza sin el cual nosotros no pudiésemos vivir. Y por tanto, como no podemos vivir sin él, vamos a vivir con calidad, que es lo que nos detona y merecemos ahora. Muchísimas gracias, Luis. Yo te felicito de manera personal. Conozco desde tus inicios el trabajo que vienes realizando desde el Centro de Intervención Conductual para el Hombre y creo que los resultados hablan por sí solos. O sea, el hecho de que no tengamos feminicidios en los hombres que son tratados en este centro es algo que de verdad tenemos que elevar, que felicitar de tu parte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Y a ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros, que aún hay más de su programa Ministerio Público. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, sostuvo un encuentro con autoridades, líderes comunitarios, religiosos y representantes de diversos sectores del municipio de Nagua, para dar seguimiento sumando esfuerzos y multiplicar el mensaje de la prevención para eliminar la violencia. Durante el encuentro, Jan Rodríguez informó a la comunidad de Nagua de la instalación de una nueva unidad de atención integral a las víctimas de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en esa localidad, además de dar continuidad a la Jornada Nacional de Orientación y Concienciación sobre la prevención de la violencia contra las mujeres que se desarrolla a nivel nacional. El magistrado Jan Rodríguez resaltó el compromiso de las autoridades para erradicar los hechos de violencia y dijo que para lograrlo es necesario contar con el apoyo de toda la sociedad. Dijo además
que avanzan en los trabajos para fortalecer el sistema de protección a víctimas de violencia de género, destacando que próximamente pondrán en servicio nuevos centros para atender de manera adecuada a las víctimas de hechos violentos. El máximo representante del Ministerio Público anunció que dentro del Plan de Prevención de la Violencia contra las Mujeres serán incorporadas 13 nuevas unidades al sistema para mejorar la capacidad de respuesta a esos casos por parte del Ministerio Público. Y yo estoy aquí para darle la buena noticia de que nuestro plan está a instalar una y que estamos identificando ya el local y que en los próximos meses ustedes van a tener aquí en su provincia, en esta ciudad precisamente, una unidad de violencia de género. Que cuenten con eso. Las nuevas unidades se sumarán a las 18 que operan en diferentes localidades, con lo cual se elevará a 31 el número de unidades de atención a las víctimas de violencia de género que estarán funcionando a nivel nacional para seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención y sanción de ese delito. Jan Rodríguez enfatizó en la importancia de la denuncia como medio efectivo para proteger a las mujeres de cualquier tipo de agresión. La Procuraduría General de la República es la institución encargada de dar seguimiento al procedimiento que se utiliza y se aplica a las personas repatriadas a nuestro país. Veamos de qué se trata este interesante reportaje que hemos preparado para ustedes. Se trata de una dependencia del Ministerio Público que se encarga de recibir a estos dominicanos tan pronto llegan en aviones federales y del aeropuerto son llevados hacia el vacacional de Jaina, donde personal de la Unidad de Ayuda a Repatriados de la Procuraduría General de la República se encarga de garantizar que tengan su primer contacto con familiares. Amparo Reyes, directora de esta unidad, resalta entre los logros de la UNRE la eliminación de numerosas trabas y vejaciones que pasaban los repatriados para poder reinsertarse a la sociedad como entes productivos. Ya ellos no tienen problema para su cédula de identidad, ni para el papel de buena conducta, que no dicen que son deportados de ningún lado, simplemente sin antecedentes penales. No tienen que ir a firmar a ninguna institución. No tienen que pagarle un centavo a nadie por nada. Indica que en principio ellos no podían obtener un papel de buena conducta sin que indicara que fueron repatriados. Otro logro de la UNRE es la eliminación de las visitas mensuales de control que debían hacer a distintas autoridades. Y nos lo contratan en el programa de inglés por inmersión. Ese solo hecho para ellos es importantísimo. También le validamos, muchos vienen que hacen 10, 15, 20 años con maestría. Los reinsertamos sin problema. Y otros vienen con el bachillerato, la high school, como ellos dicen, hecha. Entonces aquí revalidamos ese documento. La Unidad de Reinserción de Repatriados se encarga asimismo de buscar hogares de acogida para aquellos que no cuenten con familiares en el país. Para esto cuentan con el respaldo solidario de Hogares CREA y otros de manera temporal que facilitan ciudadanos y algunos antiguos repatriados que gozan de buena posición económica. También se gestionan trabajos tanto en el sector público como privado y en pequeños negocios de dominicanos solidarios con la situación de estas personas. Le preparamos un perfil, le damos la asistencia en la unidad para que califiquen y los referimos a las pymes. En la pyme lo enseñan, lo educan de cómo manejar su negocio para que sea exitoso y le dan la supervisión adecuada para que el negocio no se vaya a pique, que ellos no desvíen el dinero, no se descapitalicen y pagan su préstamo. Otros de los servicios gratuitos de esta unidad del Ministerio Público es darle orientación jurídica y servicios de abogados. También lograron la inserción de muchos de ellos en el seguro médico subsidiado del SENASA y la cobertura de servicios médicos y procedimientos quirúrgicos a través de la Clínica Cruz Jiminián, el Hospital Padre Villini y la Universidad UNIBE.
Según estadísticas del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, cada año son deportados hacia la República Dominicana aproximadamente 2.000 dominicanos que cumplieron condenas en cárceles federales y estatales estadounidenses, la mayoría por narcotráfico y alteración de documentos migratorios. Otros estudios, como los del Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social del Caribe y la Fundación Bienvenido Seas, indican asimismo que menos del 1% de los repatriados a la República Dominicana recaen en acciones delictivas. La UNRE está ubicada en el local 224 de la Plaza La Francesa, en el sector Piantini, en Santo Domingo. Hasta aquí su programa Ministerio Público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. Será hasta una próxima entrega.